si te dijera que la mayoría de los modelos que intentan predecir los mercados financieros son como un paraguas en medio de un huracán. Sirven para una llovizna, pero bueno, se rompen ante la primera ráfaga de viento de verdad. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que propone una herramienta algo más robusta para navegar esas tormentas financieras. Tenemos delante un artículo de investigación de Feiyu Zhang, Dong Li y Ke Zhu que aborda un problema central en econometría: cómo modelar datos que tienen cambios bruscos, extremos, los llamados datos de cola pesada. Nuestra misión es desgranar su propuesta, un modelo doble autorregresivo aumentado, o ADAR, y entender si de verdad es un refugio anti-huracanes o solo un paraguas un poco más grande. Y es una pregunta importante, porque, como veremos, esta robustez que proponen no es gratis. Tiene un precio en forma de complejidad matemática y ciertos sacrificios, digamos, en la eficiencia. La pregunta que nos va a acompañar durante todo el análisis es: ¿merece la pena pagarlo? Pues empecemos por el principio. Para que todo el mundo nos siga, los economistas usan estos modelos, las series temporales, para entender cómo evolucionan cosas como el precio de una acción o un tipo de interés, ¿verdad? Y uno de los clásicos es el modelo DAR, que intenta predecir dos cosas a la vez: el valor futuro y también su volatilidad, o sea, su incertidumbre. Exacto. Pero el modelo DAR original, el que se describe en la ecuación 1.1 del artículo, sufre de lo que podríamos llamar un exceso de rigidez. Tiene dos problemas fundamentales. El primero es que asume que la memoria del modelo es la misma para el valor y para la volatilidad. O sea, si para predecir el precio de mañana miras los últimos 5 días, te obliga a usar también esos mismos 5 días para predecir la volatilidad. Y eso, pues, no tiene por qué ser así. Vale, eso tiene sentido. La dinámica de los precios y la dinámica del pánico, por así decirlo, no tienen por qué seguir el mismo ritmo. ¿Y cuál es el segundo problema? El segundo es más sutil, pero mucho más grave. Obliga a que todos los coeficientes que miden el impacto de la volatilidad pasada, los alfa I, sean estrictamente positivos. No pueden ser cero y mucho menos negativos. Un momento, a ver si lo entiendo. El modelo exige por decreto que cualquier shock de volatilidad del pasado siempre tenga un impacto positivo, que aumente la volatilidad de hoy. A primera vista no suena tan mal, casi como una medida de seguridad, ¿no? ¿Por qué es un problema tan grande? Porque es una camisa de fuerza que distorsiona la realidad. Es que obligar a que todo impacto sea positivo puede llevar a la sobreparametrización. Este concepto es clave. Imagina que intentas describir la cara de alguien, pero solo te permito usar adjetivos positivos. Acabarás diciendo cosas como «tiene unos ojos maravillosamente normales» o «una nariz espectacularmente promedio». El resultado es un retrato inflado, lleno de adjetivos que no aportan nada, pero que están ahí por obligación. Con el modelo pasa lo mismo. Le fuerzas a encontrar un efecto positivo donde quizás solo hay ruido. Qué buena analogía. O sea que el modelo original tiene prohibido decir: este factor del pasado ya no importa para la volatilidad de hoy. Y de ahí la propuesta del modelo ADAR, el aumentado. La ecuación 1.2 que proponen es mucho más flexible, permite que los órdenes P y Q sean diferentes y, crucialmente, que algunos de esos alfa I de la volatilidad puedan ser cero. Le da libertad al modelo. Precisamente. Le da la libertad de ser más parsimonioso, de ajustarse mejor a la realidad. Pero esa libertad, como decíamos al principio, tiene un precio. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad y entramos en un terreno que los estadísticos llaman inferencia no estándar. Suena intimidante. ¿Por qué el simple hecho de permitir que un coeficiente sea cero lo complica todo tanto? Porque cero es una frontera. En este contexto, los coeficientes no pueden ser negativos, así que cero es el límite absoluto. Cuando un parámetro que estás estimando se sitúa en ese límite, toda la maquinaria estadística estándar, las pruebas T, los p-valores, todo, pues deja de funcionar como debería. Y para colmo, los intentos anteriores de solucionar esto exigían una condición matemática casi imposible de cumplir en finanzas: que los datos tuvieran un sexto momento finito. El artículo usa una imagen, la figura 1, para explicar esto y me pareció muy potente. Describe una especie de regiones anidadas como las matrioscas, las muñecas rusas. ¿Podrías explicarnos qué representa esa imagen y por qué es tan reveladora? Claro, esa imagen es el corazón del problema. La matriosca más grande, la de fuera, es la región donde el modelo es estable.
lo que se llama estacionariedad estricta. Es lo mínimo que le pedimos. Ahora, si además le exiges que exista el segundo momento, que es una medida de la varianza, la región se encoge. Es una muñeca más pequeña. Si le pides el cuarto momento, se encoge todavía más. Y si le pides el sexto momento, que era lo que necesitaban las soluciones anteriores, te quedas con una región minúscula, una muñeca diminuta. Es como decir que tu modelo solo funciona en un laboratorio perfectamente controlado, en un escenario muy tranquilo y predecible. Exacto. Y los datos financieros del mundo real no viven ahí. Viven en el mundo salvaje de fuera, lleno de crisis, de pánicos, de sorpresas, de eventos de cola pesada. Por eso, necesitar el sexto momento finito es un obstáculo insalvable en la práctica. Te deja fuera la mayoría de los escenarios interesantes. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Porque si no puedes cambiar la naturaleza de los datos y las herramientas estándar no funcionan, tienes que inventar una herramienta nueva. ¿Es eso lo que proponen? Exactamente. Su gran aportación es precisamente esa, una nueva forma de estimar el modelo que es inmune a esos datos extremos. Le han puesto un nombre que intimida, el estimador de cuasi máxima verosimilitud gaussiana autoponderado, o SGQML. Pero la idea que hay detrás es sorprendentemente intuitiva. A ver, desmenucémosla. Autoponderado. Suena a que el modelo se ajusta a sí mismo. Y eso es básicamente lo que hace. La lógica es, si los datos extremos, los outliers, son los que te están causando problemas, ¿por qué no darles menos peso en el análisis? La función de autoponderación, que llaman WT, actúa como un atenuador inteligente. Identifica los puntos de datos que son anormalmente grandes y reduce su influencia al calcular los parámetros. Parece una solución muy pragmática, casi de sentido común. Es como si al calcular la altura media de un grupo, decidieras darle un poco menos de importancia al jugador de baloncesto de 2,20 para que no desvirtúe el resultado. Y gracias a esto, dicen, el método funciona solo con que los datos sean estacionarios. Libera al modelo de esa cárcel matemática. Así es, lo libera de esa restricción. Pero intuyo que aquí viene el pero. Si simplemente le quitamos peso a los datos extremos, ¿dónde está la trampa? Parece que estamos ignorando parte de la realidad. ¿Qué se pierde? Se pierde eficiencia. El propio artículo lo admite de forma muy honesta. Esto se hace a costa de la eficiencia. Al reducir el peso de ciertos datos, inevitablemente estás descartando información. Estás diciéndole al modelo que una parte de tu realidad, precisamente la más extrema, es menos importante. Y eso tiene un coste. Además, la elección de la función de ponderación óptima, como mencionan, sigue siendo un problema abierto. Proponen una forma práctica, pero no hay garantía de que sea la mejor para todos los casos. Es una solución de compromiso. Muy útil, pero no es una bala de plata. De acuerdo, es un compromiso. Aceptamos una menor eficiencia a cambio de una mayor robustez. Una vez que tenemos el modelo y esta forma de estimarlo, necesitamos saber si los coeficientes que encontramos son de verdad significativos, y para eso desarrollan varios tests. El de Wald, el del multiplicador de Lagrange y el de ratio de cuasi verosimilitud. Correcto. Y al desarrollar estos tests, se topan con un hallazgo que es una bendición en términos prácticos. Descubren que, por la estructura matemática del problema, la llamada matriz de información es diagonal por bloques. Para. Matriz de información diagonal por bloques. Eso suena increíblemente técnico. Traducido al español para los que no somos econometristas, ¿qué significa eso y por qué es una buena noticia? Significa que, a nivel estadístico, los parámetros de la media y los de la volatilidad son prácticamente independientes. No se hablan entre ellos al hacer la inferencia. Y eso es una noticia fantástica porque te permite dividir un problema grande y complicado en dos problemas más pequeños. Ah, vale. Permite un procedimiento en 2 pasos. Eso sí que suena práctico. Exacto. Primero te enfocas en la parte de la media. Y como esa parte no se ve afectada por el problema de la frontera del cero, puedes usar las herramientas estadísticas estándar que todo el mundo conoce. Con ellas vas podando el modelo, quitando los coeficientes que no son significativos. Y una vez que has limpiado esa parte, entonces te enfrentas a la bestia, a la parte complicada de la volatilidad, pero con la mitad del trabajo ya hecho. suena genial, pero separar la media y la volatilidad, ¿no se corre el riesgo de que haya interacciones importantes que se pierdan? Es una simplificación asintóticamente segura.
lo que significa que para muestras de datos grandes el riesgo es mínimo. Pero sí, no hay que subestimar la complejidad de ese segundo paso. El teorema 3.1 del artículo es muy claro. A excepción del test LM, los otros dos, el de World y el QLR, tienen distribuciones muy extrañas. ¿Qué tipo de distribuciones? Son mezclas de distribuciones chi-cuadrado. Técnicamente son proyecciones de vectores gaussianos sobre conos complexos. Olvidando la jerga, lo que importa es que no puedes ir a un libro de texto a buscar el valor crítico. Tienes que simularlo. Proponen el algoritmo 3.1, que requiere una simulación de Monte Carlo. O sea que para saber si tu modelo es válido, ¿tienes que construir miles de universos paralelos simulados por ordenador? ¿Se acabaron los tiempos de buscar un numerito en una tabla? Exacto. La robustez estadística hoy en día exige potencia de cálculo. Es el peaje que hay que pagar. Y después de toda esta teoría, que es bastante densa, por fin lo ponen a prueba con un ejemplo real que es una pasada. Los tipos de interés semanales de las letras del Tesoro a 3 meses en Estados Unidos entre 1970 y 1989. Cualquiera que vea ese gráfico, la figura 4, entiende al instante qué es la volatilidad. Hay unos picos enormes a principios de los 80. Eso sí que es una tormenta financiera. No podrían haber elegido un campo de pruebas mejor. Si el método funciona aquí, puede funcionar en muchos sitios. Y lo primero que hacen de forma muy rigurosa es confirmar que los datos realmente necesitan su método. Usan una herramienta llamada estimador de Hill, que se ve en la figura 5, para medir el grosor de las colas. ¿Y qué encuentran? Confirman que los datos son de cola pesada. Confirman algo aún más fuerte. Su análisis sugiere que los índices de cola son probablemente menores de 2. Esto, en términos estadísticos, implica que el segundo momento, la varianza, podría no existir, podría ser infinito. Es la validación definitiva de que necesitan su técnica, porque los modelos más simples son una fantasía para estos datos. Vale, justificado el método. Aplican su procedimiento de 2 pasos. Parten de un modelo ADAR enorme, con 7 retardos para la media y 7 para la volatilidad. Un monstruo. Y empiezan a podar. Primero la media. Y luego la parte delicada de la volatilidad con sus nuevos test y las simulaciones. Van eliminando todo lo que es ruido estadístico, factor por factor, hasta que llegan a un modelo final, el de la ecuación 7.3, que es mucho más limpio, elegante y parsimonioso. Solo tiene los ingredientes que de verdad importan. Es un escaparate perfecto. Y para el gran final lo comparan con un modelo estándar, una Regarch. Según los criterios A y C y B y C, su modelo ajusta mejor los datos. Así que, basándonos en estos números, su modelo noquea al estándar. Caso cerrado. Bueno, es una victoria clara en este combate concreto. Es una prueba de concepto muy sólida, sin duda. Pero hay que subrayarlo. Es un único combate. Un único activo, en un único mercado y en un periodo temporal muy específico. Para que la comunidad lo adopte de forma masiva, habría que demostrar que este mejor rendimiento se mantiene. ¿Te refieres a otros activos como acciones o divisas? Exacto. Acciones, divisas, materias primas, y también en diferentes mercados, como los emergentes, que tienen dinámicas muy distintas, o en periodos diferentes. Funciona igual de bien en la calma de los 90 o en la crisis de 2008. El mundo financiero es muy diverso. Es una demostración de superioridad, sí, pero necesita más pruebas para convertirse en un nuevo estándar. Entendido. Muy buen punto. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿podríamos decir que los modelos clásicos como el DAR son demasiado rígidos para capturar la naturaleza salvaje de los mercados? ¿Se rompen con las colas pesadas? Y la propuesta de este artículo, el modelo ADAR con estimación autoponderada, ofrece una solución muy ingeniosa. Por un lado, hace el modelo más flexible, permitiéndole ignorar efectos pasados. Y por otro, sortea las arenas movedizas matemáticas usando pesos para atenuar la influencia de los datos más extremos. El peaje que hay que pagar por esta robustez es una mayor complejidad. Requiere test no estándar y simulaciones por ordenador. Pero el ejemplo práctico demuestra que el esfuerzo merece la pena. El método no solo es teóricamente sólido, sino que es prácticamente útil, superando a los modelos estándar. Este análisis representa la vanguardia de la econometría clásica. Es como ver a un relojero suizo puliendo un mecanismo con una precisión increíble, pero nos deja con una pregunta final para reflexionar.
En una era donde los algoritmos de Machine Learning y la inteligencia artificial analizan datos masivos con enfoques completamente diferentes, la clave para descifrar los mercados sigue estando en perfeccionar estas ecuaciones elegantes o estamos asistiendo a una batalla metodológica que ya tiene a un ganador diferente en el horizonte. Una pregunta que da para otro análisis completo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.